los conocimientos de últimas tecnologías en asfaltos, ¿no? Principalmente desde el punto de vista de control de calidad de materiales. Lo que yo veo es que en nuestra realidad nacional tenemos bastantes deficiencias a la hora de saber controlar, digamos, lo que es la calidad de un asfalto modificado. Necesitamos ingenieros con sólidos conocimientos de geología del asfalto que sepan hacer un dimensionamiento básico al menos de un pavimento de acuerdo al método mecanicista empírico. Entonces la idea de este curso es de que ustedes salgan capacitados y con los fundamentos básicos para hacer un diseño de mezcla super tape, para saber ejecutar un ensayo triaxial dinámico, saber interpretar los resultados y saber cómo hacer un dimensionamiento de pavimento, pero no desde el criterio ASHTO, sino desde el punto de vista de criterio mecanicista empírico, eh, MEPDG o el Design Me, que a su debido tiempo voy a explicar el tema también. Como les dije, le voy a dar más peso al trabajo en grupo que hagan en los laboratorios que voy a indicar a lo largo del semestre. Ahí vamos a necesitar ponernos un poco de acuerdo para que ustedes hagan los laboratorios, ¿no? Que yo vaya indicando en los laboratorios de suelos y laboratorios de asfaltos que vamos a hacer. La idea es que en los laboratorios, al menos en este primer semestre que estoy dando esta materia, la idea es que mínimamente en este semestre vamos a hacer en grupo. Organícense, por favor, en grupos entre 7, máximo 10 personas, ¿ok? Para el laboratorio. Voy a darle a las prácticas de laboratorio aproximadamente un 60% de peso de la nota y el otro 40% que va a ser entre trabajos individuales o en grupo. Todavía no lo tengo muy claro, vamos a ver cómo eh, lo vamos a encarar, pero el laboratorio va a tener 60% las prácticas que les voy a pedir. ¿Ok? Eh, los laboratorios básicos que pienso hacer es hacer un ensayo triaxial dinámico. El ensayo triaxial dinámico nos va a servir para poder hacer un diseño mecanicista empírico. Ya voy a indicar qué software vamos a emplear. Obviamente va a ser un software de libre distribución. Eh, el otro ensayo que vamos a hacer es el ensayo de reología de un asfalto. Para ver el módulo complejo de un asfalto, vamos a aprender qué es algunos criterios de viscosidad. Y de ahí lo que vamos a hacer para cerrar, digamos, es una dosificación, pero ya no la Marshall que ustedes deben haber aprendido en los cursos de carreteras o no sé en qué materia han aprendido el ensayo Marshall, si alguien me puede decir. O nadie sabe lo que es un Marshall. ¿Alguna idea? En carretera 2, ingeniero. Ok, gracias por la información. Entonces aquí vamos a ver también cómo dosificar una mezcla asfáltica, pero no ya por la metodología Marshall y sí por la metodología Supertape. Y vamos a ver cómo compactar
un Marshall perdón, vamos a ver cómo compactar una mezcla de concreto asfáltico con el nuevo equipamiento, ¿no? SuperPaid de laboratorio. Y la idea es ver si podemos terminar con una rueda de Hamburgo, que es el ensayo de ahuellamiento que también ya se está haciendo rutinariamente en nuestro laboratorio de asfalto. ¿Quedó entendido? ingeniero. Eh, Preferencialmente las clases van a ser virtuales, pero las clases de laboratorio, conmigo vamos a hacer una clase experimental de laboratorio para que ustedes aprendan y después cada una de esas prácticas ustedes las van a repetir en grupo. Entonces esa va a ser la dinámica que vamos a emplear en la materia. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ahora, para que se planifiquen las clases que vamos a hacerlas conmigo en laboratorio y las prácticas que ustedes van a tener que hacer, vamos a tener que ponernos de acuerdo porque el laboratorio es muy difícil que trabaje los sábados por la tarde. Entonces vamos a agendar por lo menos una semana antes el laboratorio que vamos a hacer para que ustedes también se programen. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Ok, gracias Judith. Bueno, vamos a empezar. Tal vez ustedes van a ver un poco compleja esta primer parte, pero yo la considero fundamental para que ustedes puedan asimilar el porqué de los ensayos que vamos a hacer, el porqué de la filosofía mecanicista empírica en el diseño de pavimentos. Y para tener una base, necesitamos entrar en esta área de lo que es el análisis de tensiones y deformaciones. Quien quiera aprender más, quien quiera tener bases más sólidas al respecto, puede consultar en el libro Teoría de Elasticidad de Timoshenko. eh, que es el análisis de tensiones y deformaciones a partir de la ley de Hooke, pero generalizada. Si ustedes recuerdan de la clase de mecánica de materiales o resistencia de materiales, nosotros teníamos, ¿no? Una barra que podía ser comprimida o traccionada por una tensión, donde la tensión no era otra cosa que una fuerza que aplicábamos dividida por un área de la sección transversal. Y esta área, dependiendo si la eh, estirábamos o la comprimíamos, la barra podría tener aquí un incremento de longitud. Entonces esta barra que tenía una longitud inicial de magnitud L, acababa teniendo una longitud de L más delta L. Y de tal forma que yo tenía que mi deformación eh, era mi incremento de deformación delta L. Rolando está con su micrófono conectado, por favor, si puede silenciarlo. Gracias.
Entonces la deformación de esa barra era delta L sobre L. ¿Ya está entendido hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Bueno, pero ustedes deben estar pensando, este tipo está loco, está dando clases de resistencia de materiales. Calma, ya vamos a vincular estos criterios a lo que es suelo y pavimento. ¿Ok? Ese es el caso unidimensional. Vámonos ahora al caso bidimensional. Supongamos ahora que tenemos una placa. Esta placa puede ser acero, puede ser vidrio, puede ser cualquier material elástico lineal. Entonces vamos a suponer que en esta placa nosotros le aplicamos en una dirección una tensión sigma y. Si adoptamos un sistema de ejes coordenados, X y Y, vamos a aplicar una tensión sigma X y una tensión sigma Y. Vamos a suponer que sigma X sea de tracción y sigma Y de compresión. Entonces, ¿qué va a pasar con la deformación de este elemento? En la dirección X el elemento se va a alargar, pero en la dirección Y el elemento se va a acortar. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. gracias, Mario. Bueno, para esto también se aplica la ley de Hooke, donde la deformación en X, olvidé decir que la ecuación generalizada de deformación, la deformación con tensión se relaciona a través de la ley de Hooke, donde deformación es igual a sigma sobre E, donde E es el módulo elástico de mi material. Entonces, nosotros aquí podemos decir que la deformación en X va a ser igual a la tensión en X dividida por el módulo elástico menos la tensión en Y dividida por el módulo elástico veces el coeficiente de Poisson de mi material. Y que mi deformación en Y va a ser la tensión en la dirección Y dividido por mi módulo elástico menos la tensión en X dividido por el módulo elástico veces el coeficiente de Poisson del material. ¿Quedó entendido? ¿Hasta ahí?
Sí, ingeniero. Ok. Entonces, cuando hablamos de suelos, por ejemplo, ya tenemos que analizar el material en tres dimensiones. Y ahí vamos a tener tensión en las direcciones X, Y y Z, deformaciones en las direcciones X, Y y Z. Y bueno, me olvidé de adelantar aquí que también, si ustedes se recuerdan de la resistencia de materiales, en un sólido podemos tener tensiones normales. Las tensiones normales son las que tienen 90 grados. Y podemos tener también tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales siempre se encuentran entre sí o se distancian entre sí conforme estoy indicando aquí. Y les vamos a llamar aquí tau XY porque están en el plano XY. Entonces, en el caso plano o de deformación plana, vamos a tener dos tensiones normales y una tensión tangencial llamada tau XY. En realidad son dos tensiones tangenciales, una que es tau XY y tau YX, pero de acuerdo al teorema de Cauchy, tau XY es igual a tau YX. No voy a entrar en muchas demostraciones aquí porque lo que más me interesa es que tengan unas nociones básicas. Quien quiera entrar más a fondo, ¿no?, sobre estas teorías, conforme les dije, puede buscar la teoría de elasticidad del libro de Timoshenko. Y estas tensiones tangenciales lo que me generan es distorsiones angulares. Entonces, si bien las tensiones normales me generan deformaciones lineales, las tensiones tangenciales me generan ángulos de distorsión que generalmente se los llama como gamma. Y las tensiones se relacionan con eh, las tensiones tangenciales se relacionan con las distorsiones angulares a, par- eh, a través del módulo de deformación transversal llamado también G, donde G para materiales lineales elásticos se obtiene dividiendo el módulo elástico por 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. ¿Entendido hasta ahí? Más que Sí, nada, ingeniero. gracias. Más que nada, esto es una base, ¿no?, para entrar ya en lo que es el título de esta presentación, porque cuando analizamos suelos, como les decía, el problema generalizado lo podemos abordar a partir del estado tridimensional de tensiones. Entonces, en el estado tridimensional de tensiones ya tenemos tensiones axiales, ¿no?, en las direcciones X, Y y Z, y distorsiones angulares en los planos XY, XZ y YZ. Ok, entonces ese es lo que se suele llamar también de la ley de Hooke generalizada, donde en color rojo tenemos aquí tensión en la dirección Y,
tensión en la dirección X y tensión en Z, ¿no? Y lo que vemos en azul son las tensiones tangenciales que actúan en cada uno de estos planos que ustedes están pudiendo ver. Entonces, algunas de las relaciones que dentro de la filosofía mecanicista empírica que se emplean es saber cómo un sólido que es un suelo, por ejemplo, ese elemento de color ceniza, si lo imaginamos como un suelo, eh, si, nos- si nosotros tenemos, ¿no?, conocidas cada una de estas tensiones que actúan en cada una de las caras y queremos saber cuáles son las máximas tensiones normales y de corte que van a ocurrir dentro de ese sólido, entonces yo puedo hacer un equilibrio de tensiones dentro de ese suelo para ver cómo hallamos, ¿no?, para un estado tensional en el suelo dado, nosotros podemos imaginar hacer un corte dentro de este sólido, que es esa área sombreada en color verde que tienen dentro del cubo. ¿Están visualizando esa área sombreada de color verde? Sí, ¿Sí? sí, 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 se ve. Ok, gracias, Vallejos. Bueno, entonces nos vamos a quedar con el volumen inferior, con esa pirámide inferior de ese cubo. Y vamos a imaginarnos que existe una resultante normal que equilibra las tensiones normales, que son esas tensiones en color rojo, y las tensiones tangenciales, que son esos pares de tensiones en color azul. Y vamos a imaginarnos que el elemento es un infinitésimo, de tal forma que el plano BCD, que es el que está coloreado aquí en verde, se encuentra a una distancia infinitésima, muy pequeña del origen, que es este punto, de tal forma que no hay gran variación de tensiones en el equilibrio. Entonces, fuerzas de masa, fuerzas volumétricas y cualquier variación de tensión de un punto a otro va a ser muy pequeña. Por tanto, podemos hacer una sumatoria simple de equilibrio, suponiendo que es una incógnita cuál es el plano, ¿no?, donde esta tensión normal que actúa en mi elemento es mi tensión normal máxima. Bueno, entonces no voy a entrar en grandes demostraciones, simplemente este equilibrio de tensiones que se da aquí se da a través de cosenos directores, donde nosotros podemos tener aquí un sistema de ejes coordenados y L le vamos a llamar a la componente de fuerza N con relación al eje X. Entonces, en otras palabras, L es el ángulo que este vector
tiene conforme al eje de X, N sería el coseno director del eje Y con respecto a N, y M sería el coseno director de mi vector N con respecto a la dirección o plano Z. Entonces, los cosenos directores, en otras palabras, aquí vamos a llamarlos L, M y N. ¿Ok? Entonces, si nosotros llamamos a esta área en color verde con una dimensión o magnitud de tamaño A, nosotros podemos decir que las áreas proyectadas en el plano inferior, esta área va a ser el área verde por el coseno director L, el área proyectada sobre el otro plano por el plano OBD, por ejemplo, va a ser AM, y que la tercera área, que sería esta área proyectada sobre este plano, va a ser AN. Entonces vamos a llamar también que los planos donde actúa la fuerza, la componente de fuerza NX va a actuar en el plano AL, la componente de fuerza NY va a actuar sobre el plano AM, y la componente de fuerza en la dirección Z va a actuar sobre el plano AN. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta ahí? Esto puede ser un poco abstracto, pero conforme vamos avanzando van a ver el porqué de tener conocimiento de estos aspectos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a adoptar en esta situación una convención de señales de los ejes X, Y y Z, de acuerdo a las direcciones indicadas, ¿no? Aquí en esta parte. Y podemos decir que las fuerzas proyectadas en cada uno de los planos, es decir, esta tensión va a ser sigma X. Sigma X, si multiplicamos por esta área que la vamos a llamar AL, vamos a tener la fuerza actuante en esta dirección. Si nosotros consideramos que la tensión en la dirección Y es la fuerza que está sobre este plano, que se ve aquí medio sombreada, si la multiplicamos por este plano, que tiene dirección AM, si la multiplicamos por sigma Y, vamos a tener la fuerza en las otras direcciones. Volviendo un poco a las tensiones tangenciales también, si aquí tenemos tau XY es la tensión, ¿cómo llamamos tau XY? Es la tensión tangencial que actúa en el plano XY.
Entonces las tensiones tangenciales que vamos a tener aquí van a generar fuerzas también tangenciales si multiplicamos por el plano M y la tensión tau XZ que actúa, por ejemplo, en este plano. Estas son las tensiones tau XZ. Las tensiones que actúan en este plano son tensiones tau XY y las tensiones tangenciales que actúan paralelas a este plano son las tensiones tau YZ. Ok, entonces por analogía, eh, las tensiones tangenciales pueden convertirse a fuerzas si las convertimos a través de los cosenos directores M y N. Lo que me importa aquí, más que nada, es que ustedes entiendan los planos en los que actúan las tensiones tau XY, tau XZ y tau YZ. ¿Me están acompañando? Sí, Ok, gracias. Sí, ingeniero. Bueno, voy a hacer un intervalo en esta parte de 10 minutos y volvemos con la segunda parte, donde vamos a ver cómo hacemos ya el equilibrio de todas estas tensiones. ¿Ok? Entonces hacemos intervalo de 15 minutos y volvemos en breve. Voy a salir, cerrar el grupo y volvemos con el mismo link, por favor. ¿Ok? también ingeniero. Entonces nos vemos en breve.